Bueno, muy buenas tardes a todos y agradecerles a los que se pudieron conectar y sobre todo a nuestra especialista de hoy, Verónica Vivar, por el tiempo y la disponibilidad. El día de hoy vamos a tener un conversatorio sobre el tema de la lombricultura, un aporte para el huerto urbano, específicamente una experiencia en Cuenca, Ecuador, el cual va a ser presentado por nuestra especialista, la máster Verónica Vivar, quien es ingeniera agrónoma y además máster en desarrollo sostenible. Entonces vamos a tener un poquito la dinámica. La especialista va a presentar el tema y posteriormente a eso vamos a abrir un bloque para algunas preguntas o comentarios que deseen hacer. Pueden hacerlo por el chat o pueden habilitar sus micrófonos. De momento decirles que mantengan sus micrófonos en silencio mientras la especialista presenta el tema y estaríamos cediéndole la palabra a Ronald, posteriormente a Verónica. Adelante. Sí, muy buenas tardes de parte del programa de Maestría en Desarrollo Sostenible. Me permito pues agradecerle a Verónica Vivar, egresada del programa de Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, el habernos aceptado esta tarde de charla con las personas que se conecten, y también quiero decirles que todos nuestros conversatorios están en el canal del YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible. Entonces, ahí también podrían utilizar el recurso. Verónica, para los chicos que andan por acá, es una ecuatoriana que estuvo con nosotros en el programa, como lo dije anteriormente, y para nosotros seguirá siendo importante el poder tener siempre el nexo con nuestros egresados, y de eso pues se trata la mayoría de los conversatorios, hacer una combinación del placer de los docentes, de los egresados y algunos temas extra que nos permiten pues conocer nuestra realidad latinoamericana en este caso. Y de mi parte pues agradecerle una vez más a Verónica y la dejo con su ponente. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Ronald, por este espacio. Muchas gracias a la maestría por esta invitación. Para mí es muy grato volver a este espacio. La Universidad de Costa Rica fue mi lugar, mi hogar durante 2 años, como migrante, como estudiante, como extranjera, y he recibido grandes cosas de la maestría. Lo que les voy a presentar es un trabajo, un proyecto muy pequeño en el cual me encuentro trabajando prácticamente desde que inició la pandemia, con motivo de rehabilitar los huertos urbanos y empezar en esta dinámica de sustentar el alimento durante la pandemia. Sí, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, ya lo dijo Inés, y pues hice la maestría con énfasis en formación ecológica. Entonces, bueno, mi presentación es acerca de la lombricultura, es un aporte al huerto urbano. Esta experiencia ocurre en mi ciudad, que es Cuenca, Ecuador. Para ubicarlos geográficamente, Cuenca es una de las ciudades más grandes de la región del Ecuador, digamos, de mi país. Está sentada en la región interandina, en el sur del Ecuador, ¿verdad? Fue un asentamiento muy importante de una población que colonizó esta parte, y son los cañaris. Cuenca significa valle tan grande como el cielo. Se la identificaba como Huapondeli. Es una ciudad más o menos con 329,000 habitantes en el cantón, es decir, en la parte principal, en la parte urbana, y a nivel provincial tiene más o menos 881,000 habitantes, ¿sí? Estamos a 2.550 metros sobre el nivel del mar y con un clima andino de 15 grados Celsius más o menos. Es una ciudad que es considerada un referente a nivel turístico en el país porque tiene unos atractivos muy fuertes, el casco colonial que implica el mantenimiento de todo lo que es el centro histórico de Cuenca, que fue declarado Patrimonio
cultural de la humanidad. Es una ciudad muy diversa con su centro colonial y también con sus zonas protegidas. Tenemos uno de los parques nacionales más importantes del país. Se ubica en Cuenca, como es el Parque Nacional El Cajas, que es en un ecosistema de páramo con aproximadamente 552 lagunas que alimentan a la ciudad de agua de excelente calidad y es un ecosistema pues único en nuestra región. Entonces, esta pequeña historia que les voy a contar, más que una ponencia científica, más que una ponencia técnica, quiero que lo vean como una historia de un suceso ocurrido durante la pandemia, se presenta en esta ciudad, en Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, ¿verdad? Aquí nace el Verónica, proyecto, ¿sí? disculpa, tal vez puedas intentar hacer amplia la diapositiva, a ver si te funciona. Déjenme verle. Tal vez ahí le voy a hacer así porque no logro hacerle pasar las diapositivas, no sé por qué. Ahí. No logro pasar, pero no sé si se ve, se está viendo. Sí se ve, nada más que se ve un poquito reducida y las otras diapositivas, pero si no, no hay problema, continúen. Bueno, sí, entonces eso les decía, en este contexto nace un proyecto orientado al manejo de desechos orgánicos en casa para producción de humus como aporte al mantenimiento e instalación de los huertos urbanos. Me voy a referir todo el tiempo a esta palabra que ven aquí, que es la marca, digamos, desarrollada por el proyecto, se llama Cuica. Cuica en quichua quiere decir lombriz, ¿sí? Entonces, cuando me oigan esta palabra, a veces el léxico es un poco más complicado porque tenemos muchas palabras quichuas incorporadas a nuestro léxico como país andino. Entonces, cuando ustedes escuchen cuica, pues me estoy refiriendo a la lombriz específicamente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es esto de la lombricultura, verdad? Es un proceso biotecnológico en donde se utiliza una especie domesticada de lombriz como una herramienta de trabajo, la cual recicla todo tipo de materia orgánica y podemos obtener de este trabajo pues el humus, la carne y la harina de lombriz. Principalmente yo me estoy enfocando en la obtención de humus para, como abono para la reconstrucción de los suelos, ¿sí? ¿Quién es la protagonista de este evento maravilloso que ocurre en una pequeña, en un pequeño organismo que llega a ser como un biodigestor natural? Es la especie, la Eisenia fétida, ¿verdad? Que es una especie originaria de Europa, aunque muchos autores le atribuyen su origen al Asia, que es una de las variedades de lombrices que se usan en la lombricultura. ¿Sí? Existen como 10.000 especies de lombriz diferentes, sin embargo, es la lombriz roja de California la cual genera este proceso que es la producción del humus. Prácticamente me he enfocado mucho en la lombriz roja. ¿Por qué? Porque las personas confunden la lombriz de jardín, que es la lombriz rosada, con la lombriz roja, ¿verdad? Aquí a la izquierda tenemos la lombriz de jardín, que es la que normalmente encontramos en los suelos, versus la lombriz roja de California, que presenta diferencias específicas para su manejo, ¿verdad? La lombriz de jardín también produce humus, es de menor calidad, es mucho más lenta, no se adapta al cautiverio, al contrario de la lombriz roja de California, que se acomoda muy bien a las condiciones de cautiverio, vive aproximadamente 6 años, y el humus que produce es de excelente calidad. Y entonces es algo fundamental que tengamos en cuenta que la lombriz roja de California no es la misma lombriz de jardín. Algún amigo, conversaba recientemente con un amigo tico, me decía, pero yo las encuentro aquí en mi jardín. El componente diverso tal vez del suelo costarricense es diferente al nuestro, y aquí pues si no la criamos en cautiverio es muy difícil que la encontremos libre, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que estamos haciendo en este proyecto, verdad? Estamos, primero, reduciendo la cantidad de desechos que acaban en el vertedero. Cuando manejamos nuestros desechos orgánicos en casa, reducimos la presión sobre los sistemas sanitarios de rellenos y también podemos obtener humus líquido como uno de los productos para mejorar nuestros suelos, ¿verdad? Entonces, la experiencia que tenemos acá va mucho de la mano con la realidad que vivimos a nivel de manejo de desechos en Cuenca, mi ciudad. Estos son datos de la planta de compostaje de la ciudad, en donde tenemos del 55 al 60% de los desechos de los domicilios son orgánicos, ¿sí? Y 520 toneladas al día de desechos se producen en la ciudad. De esas, el 65% es producción orgánica y de ese 65% tan solo se está manejando aprender a cultivar sus alimentos. Entonces, yo realmente tengo este proyecto hace 3 años en casa y cuando empezó el encierro, tuve mucha gente que me contactó y me dijo, Verónica, regálame lombriz, tú tienes la lombriz roja porque tengo demasiado desecho en casa y empezó, ¿verdad? Empezó a girar esto de aquí y a decir, bueno, la gente está queriendo procesar sus desechos, vamos a darle las herramientas para que lo haga. Entonces así nació Cuica con este pequeño proyecto que les voy a mostrar. ¿Cómo podemos iniciar la producción de humus en casa? Necesitamos condiciones, como en todo un sistema productivo, necesitamos humedad, temperatura, protección, materia orgánica parcialmente descompuesta. La lombriz agradece mucho que le demos materia orgánica ya descompuesta, es lo que se llama el precompostaje. Y también materia seca, siempre tenemos que balancear con materia seca, que puede ser la cascarilla del arroz o hojas secas del jardín también, o cartón incluso. Y la aireación, es decir, se debe evitar que se compacte el sistema para que la lombriz que respira por la piel pues tenga un hábitat idóneo para vivir. Entonces, como ustedes ven, son condiciones muy mínimas las que necesitamos. Humedad, con el riego basta, si podemos agua de lluvia mejor, temperatura, protección. Obviamente no vamos a tener cerca de otros posibles animales como gallinas que gustan mucho de la lombriz, y los núcleos de la lombriz roja de California, que bueno, aquí se consigue en viveros, se puede conseguir, no sé en Costa Rica cómo la tengan, si cuenten, seguramente cuentan también con esta especie. Entonces aquí tenemos dos sistemas. Yo me voy a orientar mucho en el sistema urbano. ¿Por qué? Porque yo vi la necesidad de que la gente a nivel urbano empiece a tener esta conexión, ¿sí? Esta conexión con sus desechos, este manejo de desechos, los vean transformarse y los vean convertirse en un recurso valioso como es el suelo. Estos sistemas funcionan en espacios abiertos de gente que tiene fincas y funcionan muy bien para la producción de humus. Pero como les digo, yo me quiero concentrar un poco en la urbanidad. ¿Por qué? Porque incluso con este proyecto hemos generado conexiones a nivel familiar de gente que está reciclando los desechos en casa y también devolviendo humus a las personas que le ayudan con ese proceso a través de estas cajitas de aquí. Incluso los niños se están involucrando y es algo muy valioso porque ha creado, como les digo, conexiones en casa. Al estar tanto tiempo encerrados, hemos tenido este tipo de conexiones nuevamente con el medio natural. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar el sistema en grande, ¿verdad? Este es un sistema que se puede hacer en una finca. De manera muy rudimentaria, se coloca materia seca, se coloca la lombriz también. Aquí se puede trabajar con estiércol de gallina, aquí se trabaja mucho con estiércol de gallina y también con estiércol de cuilo, como ustedes le conocen a nuestro cuy. Y resulta muy bien, la lombriz procesa muy bien ese tipo de desechos. Y este es un sistema, como les digo, aproximadamente para unas 40,000 lombrices que producirán más o menos 2 kilogramos de humus por día en este espacio de aquí, ¿sí?
Se necesita materia seca, materia orgánica, aireación y cuidar la temperatura que no suba mucho, dado que la lombriz sufre en temperaturas muy extremas. Y este es el sistema, no es de mi creación, porque países como Argentina, como Chile, como Uruguay, utilizan sistemas similares. Sin embargo, el establecimiento en la ciudad, si es pionero, nunca se ha hecho algo similar. Y yo ya tengo instalados 20 sistemas en la ciudad, en el centro urbano, en departamentos, en terrazas, en casas grandes, que están cosechando ya su humus y está funcionando. Esto consiste en una bandeja plástica o de metal que tiene como primera función recolectar el humus líquido, luego una primera caja de madera en donde se coloca el material seco en la base y también la materia orgánica, siempre en proporción 3:1, es decir, si coloco 60 centímetros de residuos orgánicos, coloco 20 de materia seca, que en este caso yo me encuentro colocando aquí cascarilla de huevo, ¿sí? Y bueno, pues luego colocamos el núcleo de las lombrices para que empiecen con la descomposición. Entonces, este es el proyecto que yo le llamo cuica, digamos, son unas cajas de madera tratada, una madera especial para que dure más o menos 5 años bajo condiciones de humedad y que estoy instalando en los domicilios, dando la asesoría técnica necesaria y acompañando a las personas que participan en todo el proceso hasta que la cosecha lo logren, ¿verdad? Y necesariamente no son personas conectadas con temas productivos, son profesionales de distintas ramas, pero que quieren y tienen ese deseo de manejar sus desechos en casa y devolverlos en algo, en un recurso útil para pasar a una posterior fase de instalar su huerto y empezar la producción de sus alimentos. Entonces, básicamente, para obtener el humus, lo que necesitamos es cantidad de materiales, las lombrices descomponen automáticamente todo lo que generamos en la cocina, que esté limpio, no que no tenga condimentos, sino que esté limpio. Necesitamos la materia seca, como les decía, y un riego controlado, tomando en cuenta que la lombriz es un organismo o sea, es un organismo muy delicado que vive en condiciones fuertes, vive en condiciones de descomposición, pero necesita condiciones mínimas para su crianza. Aquí podemos ver un cuadro de la alimentación de la lombriz. Básicamente ella consume todo. Tenemos el alimento que se debe consumir se le debe dar con moderación, son los ácidos, los cítricos, el café, la fresa, el tomate, la cebolla, y los alimentos pues que no se le dan son los que están procesados, pero prácticamente ella descompone todo, el pelo humano, el animal, el papel, el cartón, las hojas secas, las cáscaras de huevo. Entonces, las personas que yo estoy dando seguimiento tienen instalado y algunas, por ejemplo, ya están probando con pelo de animales a ver cómo les va. Es decir, es un proceso de experimentación y aprendizaje conjunto a nivel de la urbe, ¿sí? Una vez que hayamos, digamos, dado estas condiciones a la lombriz, estamos listos para hacer la cosecha del humus. Va a depender mucho del tiempo y la temperatura y la cantidad de alimento. La producción puede demorarse entre 2 y 12 meses. Por ejemplo, yo para orientar a las personas sobre cuándo cosechar, lo que les digo es que tomen el humus y lo huelan. Cuando tiene un olor como a mantillo de bosque, la gente identifica por su olfato cuándo tiene que cosechar, porque estamos hablando de población que tiene otra formación y que no necesariamente conoce el proceso técnico, pero yo me he enfocado en que dejen que el instinto también los guíe, porque yo veo que es algo muy instintivo esto de procesar nuestros desechos. Y está funcionando. Personas que ya tienen sus huertos instalados y están muy contentos, les voy a mostrar más adelante cómo se está haciendo. Entonces, bueno, para cosechar en los lechos, que son ya sistemas más grandes, lo que hacemos es retiramos el alimento que no haya sido consumido y abrimos un canal en el centro del lecho para que la lombriz pueda colocar, pueda irse al centro del lecho, y ahí en ese centro del lecho lo que hacemos es colocamos nuevo alimento
las lombrices se acumulan ahí y después de 3 o 4 días se retira para que las lombrices puedan, digamos, pasar ya a un nuevo sistema donde esté el nuevo alimento y aquí cosechamos ya el humus que queda. En el sistema de cajas que yo he diseñado, en el sistema de Cuica, pues les voy a mostrar cómo funciona el sistema. Perdón, voy a dejar de compartir un momentito porque quiero buscar un video para que vean ustedes cómo funciona el sistema, que es algo, digamos, bastante sencillo. Es pura biología, el comportamiento de la lombriz. Ella va en busca de nuevo alimento, de nueva comida. Ahí, por favor, Inés, si me puedes confirmar si se escucha, lo voy a poner en un momentito más. Está bien. Aquí. ¿Me confirma si se escucha, Inés? Este es un tip que yo les doy a las personas que están con el sistema para poder cosechar. Sí, sí se escucha. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero mostrarles algo. Este humus de aquí ya está de cosecha. Si ven, está bastante húmedo ya, pero no tiene olor, está listo para ser cosechado. Entonces, como quiero que la lombriz descienda, porque aquí hay mucha lombriz todavía, les voy a dar un buen tip. En este cajón tengo ya humus que se está descomponiendo, entonces para motivar a que la lombriz baje, lo que voy a hacer es colocar manzana. No es que me encante botar la manzana, me regalaron una canasta de manzana ya un poco, más bien bastante descompuesta, entonces lo que hice fue picarla. Alguien iba a botar esta manzana, entonces le dije que no, porque esto para mí es un regalo, y este es un tip. A la lombriz le encanta la manzana, entonces yo voy a dejar esa manzana ahí y voy a colocar esta cajita de aquí en la parte de arriba, ya para que la lombriz, digamos, sienta el olor de la manzana y empieza a descender. Sí, la lógica es que ella, al oler la manzana, aquí cerquita, por estos huequitos que ustedes ven aquí, empiezan ellas a bajar y me liberan el humus para poder cosechar. Es un excelente tip, no duden en aplicarlo. Sí, entonces esa es la metodología que se usa para hacer la cosecha. Yo, dado que no puedo visitar, por la misma situación, no puedo visitar a todas las personas que están con el sistema, lo que hago es irles monitoreando cómo hacerlo en casa y créanme que está funcionando y que incluso las familias, los niños se han reunido alrededor de este sistema a compartir y yo realmente estoy muy contenta con este proyecto. Y la composición del humus es algo que es todavía muy estudiado, tiene unos beneficios para el suelo increíbles. Hay mucho registro histórico del beneficio de la lombriz. Se dice que uno de los libros que más lectura provocó luego del libro de Charles Darwin, no me acuerdo el nombre de las especies, del tema de la evolución de las especies, fue justamente la recuperación del mantillo vegetal a través de la lombriz. Darwin le dedicó mucho estudio a este organismo. Los egipcios la adoraban, se le atribuye la fertilidad del Valle del Nilo a esta lombriz. Hay muchas, se puede decir, creencias o hay mucho registro histórico al respecto. Se dice que Cleopatra castigaba duramente a las personas foráneas que sacaban la lombriz del territorio, dado que ella le atribuía específicamente la fertilidad del Nilo a este organismo maravilloso. A nivel médico se están estudiando sus propiedades anticoagulantes. La lombriz es una especie que al partirse no sangra. Y bueno, a nivel alimenticio, en el Asia se le ha usado mucho la harina de lombriz hasta hace mucho tiempo para alimentación. Aquí mismo se está viendo proyectos para alimentación de camarón, de crianza de camarón. Como ustedes saben, el Ecuador es un país que exporta su camarón de primera calidad, pues, y son increíbles los beneficios que genera la lombriz a nivel de todo tipo.
y mucho más a nivel del suelo. Es una rehabilitadora del suelo. Este proyecto yo lo he concebido y me he apoyado en un amigo que es egipcio. Él es del Cairo y me comentaba que en el Cairo, por ejemplo, le llaman el ganado de los pobres, dado que la lombriz se cría en casa, en ollas de barro, en ollas cocidas, dado que como tienen tan poco suelo y la capa vegetal está tan desgastada, pues lo que hacen es criar la lombriz para poder rehabilitar. Entonces, es un organismo que merece toda la atención, toda nuestra estudio. En base a esto podemos generar muchísimos estudios de recuperación de suelos, de establecimiento de huertos en base a desechos, y ya encaminado a la alimentación sana, ¿verdad? A qué es lo que estamos produciendo y lo que estamos consumiendo. Aquí les dejo un pequeño resumen de las relaciones nutricionales que genera el humus en el suelo. Se dice que el buen agricultor no cultiva la planta, sino cultiva el suelo. Es algo que a mí me gusta mucho concebir, porque el suelo es como nuestra sangre o sea, el suelo es como para nosotros la sangre para las plantas. El suelo tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, relación carbono-nitrógeno, micro, macroelementos, y el momento que esto se desbalancea, tenemos plantas enfermas, cultivos de enfermos. Entonces, con la devolución que estamos haciendo, que a la final es cerrar un ciclo, lo que estamos devolviendo al suelo es un poco el elemento que él nos da en cada producción. Es un tema hasta ético, es un tema de cierre de ciclo, ¿verdad? Recibimos todos los días de alimento y ¿qué estamos devolviendo nosotros? Entonces, estos son, digamos, es mi huerto en casa que yo tengo establecido aquí. Todo lo que yo he generado hace 3 años prácticamente para alimentación viene de este pequeño huerto, y es increíble porque una y otra vez yo reciclo mis residuos, una y otra vez alimento mi suelo, y es un ciclo que no tiene finalización, ¿sí? Entonces yo puedo dar fe, esto es en base a una experiencia urbana, citadina. Yo vivo en el centro de la ciudad, no tengo una propiedad, soy agrónoma y tengo tierra en mi casita un poquito, y con eso pues estamos saliendo. Y lo más maravilloso es que durante la pandemia, cuando la provisión de alimento, porque aquí en Ecuador tuvimos toques de queda intensos, había cómo salir un día a comprar o pedir, o sea, en algún momento nos planteamos esa posibilidad de que nos podíamos quedar sin alimento. Yo sentí esa seguridad de tener, de mirar en mi patio trasero y decir, tengo un sistema pequeño de 15, 20 metros que funciona. Entonces es eso lo que yo quiero traducir a las familias para que ellos solventen su soberanía alimenticia, ¿verdad? Y también puedan darse cuenta que son capaces de producir sus alimentos, que no necesitan un conocimiento tan extenso, porque es algo que está innato, inmerso en el humano desde el inicio de sus orígenes. Aprendimos a domesticar la tierra y nos volvimos, dejamos de ser nómadas. Entonces es algo instintivo. Yo creo que es algo que hay que activar. Y algo que me ha gustado mucho de este proyecto es que los niños se involucran. Yo he hecho instalaciones en donde, créanme, cuando he llegado a casa yo he visto como ver al papá, a Santa Claus, o ver Navidad, así los guaguas les decimos aquí a los niños. Los niños me reciben, y es increíble porque los niños no tienen temor a tomar las lombrices, a hacerles parte, digamos, integrarlas en su diario vivir. Aquí les voy a mostrar ahora sí un pequeñito video porque ya estoy con el tiempo encima. Los niños, como les digo, integran muy bien esto de aquí, no necesitan que sus padres estén presentes porque es totalmente sano. No hay un registro que diga que la lombriz genera algún tipo de enfermedad o contagia algún tipo de enfermedad. Mucha gente me dice, ¿seguro para mis hijos? Claro que seguro. Es lo más seguro porque les estamos enseñando esta pequeña devolución. Entonces yo les invito a ver este pequeño video donde es una niña que yo grabé, pues está ella viendo el sistema y ver, oigan lo que les dice, tal vez no lo entiendan mucho, pero ahí va.
¿Qué es eso? Un gusanito. ¿Qué hace el gusanito? Está buscando comida. ¿Está buscando comida? Sí. ¿Y qué sabe comer? Está comiendo comida en la basura. En la basura. Oh, qué lindo salto. Entonces son las generaciones futuras que no permitirán que los papás lleven los residuos a la basura, porque no son basura, son recursos. Y son ellos quienes están motivando este trabajo. Sí, entonces aquí, bueno, tenemos algunas patologías. La más importante es la intoxicación proteica. La lombriz se enferma cuando hay un alto y un elevado número de sustancias tóxicas dentro del lombricario. Las proteínas no van, la lombriz no procesa la carne, mucha gente le ha puesto y es ahí cuando la lombriz se enferma. Cuando tenemos olor a podrido, por ejemplo, también significa que se ha instalado un proceso anaerobio. Hay que airear, no tener un sistema pegajoso. Se ha ya de compuesto seco y esto se corrige. Las hormigas aparecen cuando hay mucha sequedad, hay que controlar el riego. Y pues los moscos, que era mi temor, créanme que este era mi mayor temor, porque Cuenca es una ciudad, Ronald no me va a dejar mentir, muy organizada, muy urbana, muy turística. Entonces yo decía, chuta, voy a instalar un sistema en el centro histórico, en un balcón, y si empieza a llegar el mosco, fin, se acabó. Ese va a ser el fin del proyecto. Nadie me va a querer así. Pero realmente el mosco es el mosco que viene dentro de la fruta, que eclosiona al momento que empieza la descomposición y sobrevive poquísimo tiempo. La lombriz se encarga de que la descomposición se acelere, pues, y el mosco desaparece. Y estos son mis pequeños lombricultores. Aquí no están todos, son más o menos 20. Son personas vinculadas a cualquier profesión, a cualquier vocación, que están con el sistema, que está funcionando y que me han dado grandes alegrías. Aquí estoy instalando uno en el pleno centro histórico de Cuenca. Ella es una bióloga que tiene en este balcón que ustedes ven aquí diminuto, y ella está produciendo sus hortalizas en un huerto vertical, porque viene la segunda parte, ¿no? ¿Cómo produzco en espacios pequeños? Que hay muchísimas opciones. Y así, él es profesor universitario, la tiene allí al lado de su lugar donde él hace sus estudios, prepara sus clases, la tiene ahí. Yo pensé en un mueble sumamente estético. Como ven, es una cajita de madera muy guapa, le digo yo, pensando que esto se puede tener dentro de casa, que puede ser vistoso colocar aquí una vela, un adorno, es decir, que uno vea, llegue a una casa y diga, ¿qué tienes ahí? Pues nada, proceso mis desechos y ya está, eso es todo. Y bueno, aquí les dejo la información. Ustedes pueden encontrar más al respecto. Tengo una página en Facebook que se llama Cuica SE. Tengo una cuenta en Instagram donde subo consejos, tips y pues estoy en este viaje con las lombrices rojas, y que son prácticamente las dueñas de este proyecto el cual yo he querido compartir esta tarde con ustedes, pues, y estoy muy contenta de haberlo hecho y espero haber tenido la claridad, aunque el acento no sabe ayudar, porque sí hablamos diferente, pero igual, la intención es lo que cuenta. Eso sería todo de mi parte, estimado Ronald, Inés. Si queda alguna duda o alguna aclaración, pues con todo gusto. Muchas gracias, Verónica. Entonces ahora vamos a pasar al bloque de preguntas o comentarios. Si alguno de ustedes quisiera realizarla, habilitar el micrófono y planteársela a la expositora. Y si no, podrían también hacerlo a través del chat. Bueno, si nadie va a dar el inicio, digamos, el paso inicial, me gustaría preguntarte, Verónica, ¿cuál podrías decir que es la diferencia entre lo que se produce a través de la lombricultura y lo que yo podría producir en compostaje? Es el tiempo y la calidad. Sí, en compostaje podemos durar entre 8 y 9 meses para alcanzar un nivel de compostaje óptimo.
¿sí? Con la lombriz roja, dependiendo mucho de las condiciones, es decir, de la población y la humedad y la temperatura, todos los factores que vimos, tú estás logrando en un mes y medio ya una producción. Es decir, es el tiempo y no siempre la producción del compost logra un humus que tenga grandes cantidades de elementos disponibles para el suelo. ¿Qué es lo que hace la lombriz? Toma todo lo que queda en la materia orgánica, lo pasa por su tubo digestivo y lo pone a disponibilidad del suelo. Y el suelo nuevamente puede absorber este beneficio y devolvernos un fruto. Es decir, es un ciclo, todo el tiempo es un ciclo. Entonces, básicamente, la característica de esto, la diferencia con el compost es el tiempo y la calidad del humus que obtienes. Ok, sí, claro, muy interesante porque algunos optan por el compostaje, algunos otros optan por esto, pero siempre se ha tendido como a pensar que tal vez el compostaje o que la lombricultura tiene como una gran infraestructura o una gran área donde colocarlo, pero ya vemos que pues usted nos presenta una alternativa muy, muy adaptable a un hogar. Así es, ese es mi objetivo inicial, que sea totalmente adaptable, que sea estético, que sea manejable, para que la gente no tenga ese recelo, porque yo veo que a nivel urbano hay una desconexión total con el medio natural. O sea, cuando a mí me asustó el tema de que iba a venir mosco, dije, se fregó, porque si aparece el mosco la gente no va a querer nada. Y los miedos están, que viene rata, que viene olor, y eso, nada de eso sucede. Todo es un mito, porque el éxito de esto es el manejo. Nosotros vivimos en una ciudad rodeada de 4 ríos. Los 4 ríos atraviesan la ciudad. La vida de Cuenca se origina en medio de estos ríos. Entonces, la posibilidad de aparición de roedores es grande. Sin embargo, créeme que no hemos tenido problemas porque es una ayuda para procesar. No, yo te digo, no va a procesar todo. Tal vez no lo logremos todo el material, pero sí mucho material que se devuelve al suelo, al lugar a donde pertenece, no a la basura como creemos. Claro, sí. Por acá en el chat nos dice Peggy Morales, muchas gracias por compartir esta experiencia, es muy integradora. No sé si alguno otro quisiera hacer alguna consulta. Si no me gustaría, mientras ahí se deciden algunos, me gustaría tal vez esta parte que venimos cerrando sobre el tema ético, ¿verdad? De cómo yo como persona también debo responsabilizarme por aquellos desechos que estoy produciendo y que estoy generando en mi hogar y de cierta manera también devolverle pues una salud a ese suelo del que estoy aprovechando para alimentarme. Por acá tenemos, no sé si te quieres referir un toquecito a eso, si no pasamos a la pregunta. Ah, sí, claro. Sí, hay un tema ético de por medio. Hay un tema ético de por medio y con un colega discutíamos el otro día. Él es agrónomo, trabaja en la zona costera del país y me comentaba de una mosca. Hay una mosca que se llama soldado negro. No sé si ustedes seguramente la conocen con algún otro nombre. Y es una mosca que se encarga de disolver los desechos a nivel de cárnicos, por ejemplo, a nivel de grasas, a nivel de lácteos. Es decir, y es una mosca que ataca solamente los desechos de este tipo en descomposición. Y él me decía, ya se volaba, ¿no? Me decía, tú con la lombriz procesas los orgánicos, yo crío la mosca soldado negro y procesamos todo lo que no sea orgánico, y aparte tú reciclas botellas, plásticos, y lo que botaríamos en la basura, y eso, si no tuviéramos un baño seco de por medio, sería nada. O sea, nuestra huella ecológica sería mínima. Se puede lograr. O sea, nadie va a querer tener tal vez dentro de la ciudad un criadero de mosca soldado negro y ponerle los huesos ahí para que la mosca se encargue y va a decir están locos. Pero yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que no podemos controlar a la naturaleza. O sea, si eso no nos queda ahora, no sé cuándo, no sé qué tendrá que pasar el fin del mundo para que entendamos eso. No somos dueños y ese es el momento para hacer esos cambios, para apuntar a ese cambio de paradigma. Entonces, es un tema ético, es un tema de cambio de paradigma
Yo aquí vi cómo la gente se puso como loca a cultivar en casa. Todo el mundo quería saber sembrar una zanahoria. O sea, era una cosa, a mí me metieron, soy agrónoma, me metieron en 30 chats que yo decía, y ahora, esta gente quiere hacerlo. Entonces, había que empujarlo. Y empecé a mandar, al inicio empecé a hacer algo que se llama trueque. No sé si ustedes tienen esto. El trueque es hacer algo a cambio de algo. Es decir, yo regalaba lombriz y me daban pan. Una amiga traía huevos de su gallina y me daba a cambio de lombriz. Hice un montón de trueques. O sea, empecé a hacer solamente ese tipo de intercambio hasta que un momento dije, tengo que generar un sistema para que puedan sobrevivir las lombrices. Y al respecto de los organismos que pueden afectar a la lombriz, me preguntó Alberto Orozco, ¿hay un solo organismo registrado que es el enemigo natural de la lombriz? Es una lombriz que se llama planaria. No la puse en la diapositiva porque es muy rara en mi zona, porque no es de una zona costera. Pero si ustedes lo ponen, lo googlean, se llama planaria. Aquí lo pongo. Y es la enemiga natural de la lombriz. Es una lombriz alargada que tiene la cabeza plana de color grisáceo. Es la única enemiga registrada de la lombriz roja al menos, y tendría que ser, digamos, levantarnos a nosotros una alerta de que no es un organismo beneficioso porque nos va a matar nuestra población de lombriz, que a la final a lo que nos interesa es que la lombriz se reproduce, es hermafrodita incompleta, se reproduce cada 21 días, y pues mientras más población tengamos, más rápido generamos la descomposición. Yo aquí en casa a veces, créanme, que tengo que ver qué más les doy, porque como yo crío lombriz para poder repartir, prácticamente los desechos que saco no me queda nada. O sea, y cada vez tengo más lombriz, entonces cada vez puedo dar más lombriz porque cada vez tengo mayor población. Entonces sí, la planaria es el único, de ahí los roedores que se pueden acercar a los lechos también son una señal de alerta, pero eso es porque se ha instalado una descomposición inadecuada, pero de ahí eh, eh, no es la babosa, no es la babosa la que me está preguntando Alberto si luce como la babosa. Mm, Pero no es un Platinum, más bien es. de- Somos una planaria, ¿no? Con ese nombre. Les voy a mostrar cuál es, porque específicamente es la planaria, es que yo siempre, es la planaria enemiga lombriz roja. Yo la he visto un par de veces en un sistema, es algo como esto de aquí, justo está aquí. Tiene la cabeza como, es como, ¿O es no? como una cabeza de martillo o algo así. Tiene una cabeza medio extraña, es algo como esto de aquí. Ah, no. No. Es la planaria, es la única enemiga de la lombriz y es posible que ustedes la tengan. Es esta de aquí, porque es mucho de climas cálidos, húmedos. Sí. Verónica, y ahora que decís sobre los, digamos, los factores que podrían matarla respecto a la humedad, o si son sitios muy secos, ¿qué humedad Sí, sería la recomendable? la lombriz respira por la piel, ¿sí? Entonces es importante que dentro del lecho no haya, créanme que no soy muy amiga de los tecnicismos porque a veces nos quedamos con los datos técnicos de porcentajes y demás. No tiene que haber una sensación chiclosa en el sustrato. Es decir, el momento que yo tengo el humus en la mano y siento como que pega, como que brilla, chao, me ha pasado. Me ha pasado que mucha gente integra mucho material orgánico y el material orgánico bota humedad y encima integra líquidos, agua, y se ahoga la lombriz, simplemente desaparece porque se ahoga. Entonces, siempre corregir, la clave es corregir siempre con materia seca. No sé si en Costa Rica usan la cascarilla de arroz, por ejemplo, para el suelo, es donde viene el arroz. La granza de arroz, sí. Eso, entonces eso funciona. Yo aquí a muchas personas les sugiero eso porque no todos tenemos material seco en casa. Les sugiero mucho la cascarilla de arroz o algo que funciona muy bien también es el cartón. Ella procesa todo lo que es celulosa, sin químicos, el cartón simple donde vienen los huevos, funciona muy bien.
Entonces, la humedad es un factor clave a controlar. Siempre que tengamos proporción 3:1, esto va a funcionar. 3 cantidades de materia orgánica y 1 de materia seca es la clave para que funcione. Así es muy sencillo, digamos. Y airear todo el tiempo, unas 2 veces por semana, mover, ver que se estén moviendo, que se estén reproduciendo, que haya huevitos. Y es dejarlas ahí, y ellas hacen su trabajo, son unas pequeñas maquinitas laboriosas, les digo yo, porque ahí está. Y el rato que uno se da cuenta, destapa y todo está negro, listo para cosechar. Las personas que han logrado sentir esto son las que realmente se han enganchado con el proyecto, porque son aquellas que ven la transformación con un organismo vivo. Y cuando tienen el resultado y cuando dicen coseché mi humus y lo voy a colocar en mi suelo, pues wow, ya logré una primera cosa, una primera incorporación real de un sistema de reciclaje. Listo, muchas gracias, Verónica. Por acá tenemos una pregunta de Alberto Orozco que dice, ¿cómo reconocer organismos que se crean y que no son beneficiosos? Por ahí está Alberto, no sé si quiere ampliar la pregunta a él, habilitando el micrófono. Se refería al tema de los enemigos. Sí, hola, saludos. Creo que se estaba respondiendo un poco con lo anterior sobre la planaria. Sí, ese es el organismo no beneficioso que está identificado, al menos que lo conozco. No sé si hay más información al respecto. Verónica. Sí. Hay, solo para aprovechar, perdón. No sé si. Claro. Sí, adelante, adelante. Hay otro gusanito que algunas veces me he encontrado. No sé si se puede ver un poquito en la imagen. Ah, este de aquí, es el cuzo que le decimos nosotros. ¿En qué zona vives, Alberto? Bueno, vivo al lado de Alajuela, Costa Rica, es muy al centro. ¿Es una zona fría o...? San Ramón era un poco frío y la temperatura ha ido aumentando en los últimos años. Ese es bueno, aquí le llamamos el gusano blanco de la papa. Ese es muy característico en suelos donde crece papa, por ejemplo. Yo no lo he encontrado en el sistema, en mi sistema. Habría que ver qué interacción tiene con la lombriz, si le ocasiona algún daño, ¿verdad? Ojo que la lombriz actúa solamente interactúa solamente con organismos en descomposición. Es decir, yo dudo que la lombriz ataque, por ejemplo, a este gusano blanco si es que el gusano no está muerto. No lo va a tocar. Más bien como que el gusano la ataque, porque él tiene como unos fuertes incisivos o como unos pinzas. Yo digo, claro, puede ser. Ahí si das la prueba y si le ataca me cuentas. Porque ese tipo de gusano está en suelos muy profundos, ¿sí? Y además, ojo, que tú estás generando suelo. No es que tú colocas suelo a la lombriz, no. Tú colocas materia orgánica a la lombriz y la lombriz genera suelo, ¿sí? Entonces, al momento que tú incluirías, por ejemplo, tierra de otro lugar, obviamente estás introduciendo, porque en el lombricario te aparecen chanchitos, que les digo yo que son unos animalitos que trocean, la tijereta, que también trocea, y es increíble porque todos ellos hacen un trabajo inicial para que la lombriz pueda absorber. Todos cortan y luego se retiran de las cajas. Tú no los ves más. O sea, los que son biólogos de aquí sabrán, en la naturaleza todo funciona como una perfección que yo digo, wow. Y créanme, cuando yo me senté, porque yo sí que me senté 8 días para ver que las lombrices desciendan, para poder hacer la cosecha, intenté todos los trucos que me decían, todos, hasta que este amigo que es egipcio me dijo, ponles manzana y ponles también un poco de humus, y ellas olieron y empezaron automáticamente a bajar, a seguir comiendo, y me liberaron la primera caja para yo poder cosechar, como vieron en el video. Entonces, es un tema de que las personas tenemos que aprender a observar qué sucede. Yo no tengo todas las respuestas sobre los organismos porque no he estado en observación directa, por ejemplo, con el cuzo, el gusano blanco. Pero mañana mismo me busco uno y lo pongo en la caja y a ver qué pasa. De eso se trata. De eso se trata. Una preguntita.
comentar algo. Ah, bueno, adelante, Eduardo. Mira, una de las cosas que estoy tratando de entender, la razón de las dos cajas es para que una sostenga la lombriz, cuando eso está maduro, pase abajo la lombriz una vez que se le pone la manzana o la cosa esta. Entonces, eso es lo que le da la continuidad. Exacto, le das la continuidad. Por ejemplo, pones a procesar en la caja de abajo, ¿verdad? Ya pones tu materia orgánica, pones tu lombriz. Transcurren 15 días y lo que haces es, si es que no, puedes precompostar en la caja que te queda vacía, que la lombriz agradece mucho, y digo, es el caviar para ella cuando los desechos tienen como lana, que se ponen como feos, que dice esto ya no vale. Puedes hacerlo eso ahí y luego cambias. La caja de abajo va hacia arriba y la caja de arriba va hacia abajo, y lo que hacemos es destapar la caja de arriba, la dejamos con luz y la dejamos sin alimento nuevo. La lombriz, por biología, por supervivencia, baja. Y es muy chistoso, ¿verdad? Porque en verdad ellas se lanzan, o sea, yo las veo por los orificios, como ellas botan la cabeza y se sumergen y se van a la nueva piscina de alimento, por decir así, y te liberan el humus, porque es algo que yo decía, ¿cómo la gente va a cosechar? ¿Cómo van a poder cosechar? Entonces busqué mucha información y me encontré con este sistema que es de un español y que funciona muy bien. No todas bajan, siempre hay las necias que se quedan comiendo lo último que ha quedado o que simplemente les da pereza buscar el huequito, pero ya ahí uno las coge manualmente y se las lleva. Bueno, gracias. Claro, Eduardo, gracias, usted más bien. ¿Algún otro tenía alguna pregunta o comentario? Sigo yo. Adelante, Ron. Bueno, Perdón que tenía un perro ahí que me estaba buscando la hora de salir a pasear. Dos cosas, Verónica. Bueno, uno, realmente como una alternativa a lo que usted nos plantea de la misma crisis, ¿verdad? De buscar alternativas a nivel urbano, que creo que es sumamente válido y especialmente en espacios reducidos, ¿verdad? Porque las personas obviamente que viven en el campo están acostumbrados a manejar prácticamente toda su alimentación y no tendrán problema. Además de que el trueque, como usted lo llama, que nosotros también lo practicamos en la parte rural, ¿verdad? Donde todo el mundo, bueno, el que mató el chancho y le sobra mucha carne, pues manda carne a los vecinos y de vuelta vienen un montón de cosas, ¿verdad? Y en ese sentido. Entonces, creo que es muy válida la propuesta buscando realmente una seguridad alimentaria y buscando también otras alternativas económicas, porque yo supongo que ese humus, algunos cuando ya lo producen y no tienen dónde aplicarlo, ¿qué lo hacen, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría ser? Aquí No se sé, vende ¿cómo lo en trabajan $7 ustedes? el kilo. En $7 el kilo lo encuentras aquí en los súpers de aquí. Te pagan ese valor por un kilo de humus. Sí, entonces, ¿qué son esas alternativas también económicas, verdad? Que la lombriz no solo nos permite generar ese humo, sino como usted también lo ha dicho en otros momentos, convertirlo en otra cosa y supongo que me puedo dedicar a producir lombriz y tener rentabilidad también en vender la lombriz o reutilizar la lombriz en otros subproductos, ¿verdad? Como usted lo dice. Pero también me llama mucho la atención, digamos, el hecho de que nosotros podamos dar, o en este caso usted, otros acompañamientos que serían como etapas, y no sé si las tiene, ¿verdad? De qué sigue. Yo hago humus y qué, ¿verdad? O sea, no sé si tiene algo por ahí así que nos pueda contar. Claro, justamente eso es lo que estamos generando ahora. Estamos en la segunda etapa del proyecto, que es la generación de huertarios, ¿sí?
Déjenme ver si encuentro unas fotos. Tengo ya he entregado unos 2 huertarios a la gente que ya viene, digamos, con la idea de qué hago con el humus. Entonces se genera una pequeña estructura igual de madera, algo como esto de aquí, les voy a mostrar, que también es muy urbano, ¿no es cierto? Es muy, muy urbano y pues ahorita esto es lo que está en auge en mi ciudad a nivel una clase media alta, por decirlo así. Estas cajitas de madera en donde tenemos, de acuerdo a la profundidad, pues se colocan los cultivos básicos, las plantas básicas para tener en domicilio. Entonces, esta es la segunda fase, ¿verdad? Esta es la segunda fase de, bueno, ya tengo mi humus, ya tengo mi suelo. Todos tenemos una planta, 2 plantas en casa, pues primero fortalecer esas plantas y luego empezar ya a generar este tipo de sistemas que pueden ser así o pueden generarse como huertos verticales también, con un sistema de paneles en donde se cuelga en la pared prácticamente cajas similares a estas y pues tienen una opción ya para producir las personas ahí en casa. Esta es la segunda fase del proyecto y pues vamos a ver después cuál será la tercera, porque la gente va a empezar a meterse cada vez más. Y yo pensaba incluso en algún momento proponer la generación de ferias urbanas en donde las personas que producen puedan empezar a vender entre sí sus productos e intercambiar y generando esas redes, porque no es necesario que yo sepa producir todo, yo me puedo especializar en producir perejil, albahaca, tomate, y alguien más ya sabe producir qué sé yo, papa o alguna otra cosa. Entonces, podemos hacer ese tipo de sistemas. Entonces, estoy con el proyecto en la segunda fase de los huertarios y viendo qué trae, porque las mismas personas que empiezan con el sistema me dicen, ¿y ahora? ¿Qué hago con el humus? ¿En dónde lo coloco? Entonces, Claro. ya estamos generando una necesidad. Es decir, y a la final lo que hacemos son crear cadenas de generación y recuperación de biomasa. Eso para mí es clave, porque estamos dejando un suelo mejor del que encontramos. Y eso es clave. Entonces vamos a ver cómo va. Tal vez la próxima presentación ya les tenga aquí el grupo de lombricultores con todos sus productos y en venta ya. Pues claro, ¿no? De eso se trata realmente, ¿verdad? De poder esa reinvención, ¿verdad? De darnos esas mismas oportunidades y como lo he dicho, a la persona de campo, pues esta parte no es su problema, pero la gente que vive en las ciudades, ahí es donde yo creo que en el ritmo que vamos, pues sí van a resentir y especialmente con las crisis que para efecto de Costa Rica que estamos pasando, pues creo que se va a agudizar en los próximos meses, ¿verdad? Entonces esto pues podría ser una de esas alternativas que nos permita pues buscar también algunos otros recursos. Por otro lado, me llama mucho la atención esto de ciertos, llamémosle, depredadores o fauna acompañante a las cajas, ¿verdad? Porque en algunas experiencias que yo he visto no pasan tantas cosas como esa. Entonces no sé si tiene que ver con el cuidado del manejo de ese desecho. En la medida en que uno, por decirlo así, hace un buen lavado o hace un buen uso de ese material, podría reducir también ese tipo de fauna de acompañamiento, ¿verdad? Porque no hay por qué encontrarme, digamos, esos fogotos en una caja de esos, ¿verdad? Bueno, esos son larvas de coleópteros, ¿verdad? Que están ahí. O esas mismas planarias que llama usted, ¿cómo llegan? ¿Verdad? Si es que llegan ahí o están en otras condiciones, porque creo que no llegan a las cajas, ¿o sí? No, planaria no me he encontrado nunca en la caja porque primeramente la planaria es de un ecosistema más cálido que el de mi ciudad.
En costa ya, digamos, cuando hablamos de producción de humus a nivel industrial, es decir, plantas procesadoras de montones de desechos, y a nivel de costa, ya la planaria hace su aparición y se vuelve una especie invasora y un enemigo que ataque, ¿verdad? Pero en las cajas lo que yo, por el comportamiento, primero aparece la mosca de la fruta, eso es inevitable. Y si no aparece la mosca, no hay descomposición, así de simple. La mosca forma parte del proceso de descomposición porque es la primera alerta de que la materia orgánica ha entrado en su fase final, digamos, de descomposición. Y las eclosionan y desaparecen porque no encuentran un hábitat adecuado. Y luego de eso sí aparecen pequeños bichos trozadores. Les llamo yo trozadores porque lo que he visto que hacen es que los residuos más grandes como que los pican un poco y la lombriz se beneficia de esto. Y luego desaparecen. Es así, salen de las cajas o se integran a las cajas, tienen un ciclo de vida muy corto, pero no generan problema alguno. O sea, en los 20 sistemas que tengo instalado ahorita en la urbe, con personas con conocimiento cero de medio natural, excepto una bióloga que maneja muy bien, no he tenido problemas, Ronald. El cuso, el coleóptero vendría en caso de que colocaríamos nuevo suelo, pero no hay necesidad. O sea, la gente cree que pone la lombriz y pone suelo, y no, la lombriz genera el suelo. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de poner lombriz, digamos, suelo ahí, perdón. La luz porque está muy oscura. No sé si alguno otro tiene alguna pregunta también. ¿Ibas a comentar algo más, Verónica? Adelante. Nada más, eso sería el nombre que usó Ronald. Me ha gustado mucho, la microfauna de acompañamiento. Es eso, una microfauna que acompaña el proceso, pero como le digo, no hay registro de planaria en sistemas secos y un poco fríos como el nuestro. Más bien en sistemas costeros aparece la planaria y es el único enemigo natural que se ha registrado. De ahí la lombriz no se enferma, solamente cuando tiene mucho contenido proteico. Hay gente que le ha puesto carne que empiece a descomponer y la lombriz cambia de color, se hace blanca y esa es una alerta de su estado de salud. Pero en general es muy sana, muy fuerte y no genera problema. Tal vez la última, Verónica, con respecto bueno, a los tipos de desecho, para hacer la diferencia entre el desecho y la basura, ¿verdad? Porque obviamente la basura para nosotros es algo que ya no tiene ningún otro uso nada más que el vertedero, ¿verdad? Y el desecho que le podemos dar en cualquier otro uso, como podría ser este caso. Pero digamos en familias urbanas, que supongo que pasa igual allá, en el sentido de que ya no son tan grandes, ¿verdad? O sea, estamos hablando de, no sé, máximo 4 miembros en una familia. Y se valora en algún momento o se contabiliza esa producción de esa materia orgánica que puede ser llevada a estos procesos para, digamos, fortalecer un poquito más la idea del manejo de estas cajas desde el punto de vista de eliminar desechos en función de del mismo uso que yo le estoy dando al recurso, ¿verdad? Entonces voy a un supermercado, meto una cantidad de materia orgánica dentro del apartamento y esto lo convierto ¿verdad? O sea, ¿hay algo como eso o todavía no? No, yo creo que aquí, al ubicarnos dentro de una zona andina, digamos, la producción de alimentos es muy variada, muy variada. Entonces, las personas, el consumo básico de granos, por ejemplo, de cebada, de trigo, de papa, de variedad de frutas. Ecuador tiene, igual que Costa Rica, una variedad inmensa a nivel de frutas. El consumo de huevo también es súper alto y la cáscara de huevo es parte del proceso. Entonces,
No, hasta el momento no he tenido como problemas de personas que me digan no tengo suficiente desecho o no estoy generando desecho. Cada caja tiene una capacidad de 20 libras. Entonces recordemos que podemos en la una procesar 20 libras y en la otra precompostar 20 libras. Es decir, 20 libras es lo que yo con una familia grande saco en 4 o 5 días de alimentación, porque voy acumulando, ¿verdad? No es que yo saco y enseguida pongo en la caja, no. Yo voy acumulando y en un momento precomposto y funciona muy bien. Al momento que me di cuenta, ya pasaron 3 semanas y ese humus está listo para la cosecha. Lo saco y empieza el sistema de nuevo. Entonces, no hay problema. Incluso hay personas que, por ejemplo, están ya experimentando con el abono de cuilo. Usted sabe que aquí consumimos el cuilo, lo criamos para su consumo. Entonces, mucha gente utiliza ese abono para colocarle a la lombriz, fomenta mucho la reproducción y da muy buen resultado. Una preguntita más antes de que se me... estoy preocupado por las cajas. Decías que las cajas, la madera era tratada. ¿Tratada de qué tipo? ¿Cómo qué? Bueno, tiene un recubrimiento interno para evitar que el moho digamos, la arruine muy pronto, y le colocamos aceite de linaza y también cera de abeja. De abejas, sí. Desecho de cera de abeja que genera un nivel de impermeabilización. Lo que se hace es una vez al año pedirle al usuario que le dé tratamiento con esto que es muy barato aquí. Sí. Y pues vamos ahí, los 8 meses, hasta ahora no se me ha desbaratado ninguna. Es que se me paró el pelo, pero no puede ser que sea madera tratada químicamente. No, porque créeme que Eduardo, que yo todo eso consideré, porque yo o sea, estas niñas son, como yo les digo, son especiales, porque sobreviven en medio de la basura, pero el rato que le subes la humedad o le bajas la temperatura o tiene un olor, se mueren. Son unos organismos totalmente bipolares. Entonces yo me encargué de revisar todo eso con detalle y para lograr que sobrevivan y están adaptándose muy bien. Perfecto. No, muchísimas gracias y me alegra de ver que estén trabajando en eso. Gracias. Yo tengo una consulta respecto a la forma en la que los alimentos se le deben poner a la caja. Vi en el cuadro que puso vegetales y cáscaras. Hablaste algo de los condimentos, que condimentos no, condimentos artificiales. Pregunto, si tengo arroz que sobró, que no lleva ningún condimento químico o solamente cáscaras, vegetales, ¿qué tipo de cosas se ponen en las cajas? Sí, a ver, la lógica es que se debe colocar todo lo que alguna vez fue un organismo vivo también, es decir, estuvo picado, ¿verdad? Estuvo picado. Hay muchas personas que quisieran este procesamiento de todas las sobras, ¿verdad? Pero lastimosamente la lombriz no lo procesa. O sea, yo he hecho la prueba y ese es uno de los factores que te genera descomposición errónea, ¿sí? Y empiezan los problemas de olores y pudrición. Con respecto a los condimentos, obviamente no nada procesado, y la cebolla y el ajo y el ají, el chile. El chile picante es algo que, créeme, yo he cosechado y a veces estoy cosechando y me encuentro unas pepitas blancas que yo digo pensando que son los gusanos estos grandes, el coleóptero, y son la pepa del ajo. Es increíble, la dejan blanquita, pero no se la comen. O sea, no hay modo de que les hagas comer la pepa del ajo. Y tengo otro colega agrónomo que ya él se le voló la teja, como digo yo, y me anda haciendo una clasificación de los alimentos que prefieren. Él con sus niñas está trabajando en casa, entonces me dice, esta semana les vamos a dar solo cáscara de papa y vamos a ver cómo nos va. Y él me está haciendo un registro para tener después un cuadro alimentario tan específico de decir, si quieres producir esto, esto tienes que darles acá. Ya, por ejemplo, identificamos que la concha del café, que es lo que sale cuando uno pasa café,
fomenta mucho la reproducción en ellas. Es bastante ácido, pero lo que hace es que se acoplen. Ustedes van a encontrar 2 lombrices hermafroditas incompletas, ellas se enganchan durante 3 días, y eso se encuentra 1 o 2 o 3 parejas a veces, pero cuando se les pone café, es la noche de pasión. Porque el café les encanta, no sé qué hace, motiva mucho la reproducción. Entonces, si queremos entrar en un nivel de detalle así, hay muchísima bibliografía, o sea, hay bibliografía súper amplia del tipo de alimentación, incluso controladores de pH. Tú puedes ya llegar a un nivel de controlar el pH dentro del lombricario, pues y empezar a darles alimentos para subir acidez, bajar alcalinidad, y hay un montón, pero definitivamente las sobras de lo que sale de la cocina, si esté cocinado y limpio, sin sal, sin nada, no funciona, no funciona. Okay. En Costa Rica, no sé, nunca las vi, no sé si alguien tiene alguna información, me encantaría que me pase. Sí, yo conozco, digamos, por ejemplo, algunos beneficios que las usan, ¿verdad? Por ejemplo, en Palmares hay varios beneficios que tienen y ellos son los que se dedican también a vender la lombriz esta californiana, ¿verdad? Y supongo que entonces eso que está hablando usted del café, pues precisamente tiene que ver con el por qué son ellos Claro. por qué son ellos los que están vendiendo las lombrices, ¿verdad? Supongo que llegan a niveles bastante grandes de producción, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí lo he visto y sé de algunos otros agricultores pequeños que las tienen, ¿verdad? Porque hay una parte pequeña dentro del MAC que sí tiene que ver con el manejo de algunos proyectos con lombricultura. Pero a No nivel, sé digamos, hasta cuál nivel. a nivel de campo, hablo, Ronald, a nivel de producción en campo, pero a nivel urbano, a nivel de... No. No, yo por lo menos no conozco, digamos, una iniciativa como la que usted está planteando, ¿verdad? Que es muy válida. Por eso le digo que es un gran aporte, digamos, el hecho de poder contar con toda esa información y que ojalá pueda llegarle a más personas para que lo tengan como una alternativa, ¿verdad? Dentro de esta parte, a mí me preocupa más la parte urbana, ¿verdad? Porque obviamente es la más densamente poblada y con los espacios más reducidos, y ahí es donde las crisis revientan, ¿verdad? No revientan en el campo, revientan en las ciudades, ¿verdad? Entonces, si pensamos hablar de un desarrollo sostenible, pues tenemos que empezar por buscar alternativas a nivel urbano que permitan realmente manejar de otra manera la convivencia, digamos, en estas grandes urbes, ¿verdad? Que para nosotros son pequeñas, pero son pequeñas, pero es donde está la mayor concentración de personas que tenemos. Claro, y aquí tenemos una ciudad que crece hacia las fuentes de agua, que genera ya presión sobre las fuentes de agua, y es increíble. Yo he enviado ya sistemas, unos 3 sistemas a Quito. Quito es una ciudad, la capital, que preocupa. O sea, Quito no produce nada dentro de la urbe quiteña. Todo viene de afuera, todo. Entonces, en la pandemia fue tenaz, porque estaban esperando que lleguen los camiones de alimento desde la parte externa para poder proveerse. Y yo decía, si esta gente tuviera un huerto vertical en la sala de su casa, en el patio, en la lavandería, no estuvieran padeciendo lo que en un momento se vivió, que el desabastecimiento dio temor. Entonces, no va a ser la última pandemia que vivamos, estoy segura. Esta es la nueva vida, y adaptarnos es parte de este proceso evolutivo y de supervivencia. Alguien, creo que me parece que le corté a Peggy o alguien, no sé. Bueno, me parece que alguien se quedó con alguna duda, pues. Sí, no sé si alguno quisiera hacer alguna pregunta o comentario más, si no, entonces para ir haciendo cierre. Ronald, usted, no sé si... No, yo nada más, pues, obviamente primero agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy para poder escuchar a Verónica, y obviamente a Verónica un
un fraternal abrazo y agradecimiento, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que uno espera que las universidades también generen, ¿verdad? Que seamos medios para multiplicar los conocimientos y dar verdaderas alternativas, y creo que este es un ejemplo más de posibilidades que tenemos para poder ayudar a la población indiferentemente donde nos encontremos, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy válido, pertinente el hecho de que Verónica el día de hoy pues nos acompañara, y agradecerle realmente por aceptarnos la invitación para que pudiera compartir esta tarde con nosotros. A ustedes, Ronald, siempre volver a estar con compañeros, con amigos, con personas que son parte del programa, pues es para mí gratificante, y saber que seguimos trabajando, que somos los pequeños emisarios del programa, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad dentro, y que lo estamos haciendo a nivel de Latinoamérica, y pues me encantaría volver a Costa Rica en algún momento, participar con un proyecto similar. Si hay alguien que quiere embarcarse en el proyecto de Cuica en Costa Rica, si Ronald Chico lo quiere hacer como agrónomo, yo estoy aquí feliz de darles el prototipo, todo lo que se necesita, pues, y mientras más gente seamos procesando, o sea, hoy somos 20, mañana podemos ser miles. Vamos a ir cambiando, porque son estas pequeñas acciones las que van modificando justamente estos sistemas que tenemos de degradación de recursos, que al final nos está llevando al colapso que vemos hoy. Entonces, quedo abierta a todas las posibilidades, pues, y igual en redes sociales nos pueden encontrar, todo el tiempo estamos subiendo información y actualizando el proyecto también. Listo, muchísimas gracias, Verónica. Por ahí nos han comentado que dónde pueden consultar de nuevo la charla. Entonces, para comentarles que este y otros conversatorios pueden revisarlos en el canal de YouTube de la maestría, la cual pueden buscar como Maestría en Desarrollo Sostenible. Y también agradecerle a todos los que se lograron conectar el día de hoy, y también si quisieran estar pendientes de otros conversatorios, revisar las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, sobre algunos de estos conversatorios que estaremos desarrollando más adelante. Muchísimas gracias a todos por conectarse, y muchísimas gracias a Verónica por su espacio. Bueno, gracias, muy amables.